Bendiciones, ¿cómo van mis amados hermanos, consiervos, amigos? Siempre están en mis oraciones y el clamor es que puedas pasar esta prueba en victoria. Y esto ya va a pasar, solo cree, mi Padre está conmigo y esto ya va a pasar. Él ya me dio la victoria. Ahí donde estás, vamos a entregar esta discipulado al Señor y posterior vamos a gozarnos con un canto de aquellos de antaño, pero que aún nos mueven. Padre mío, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Amado Dios, te ruego, bendice a aquel que ande pasando alguna tribulación o necesidad de algún toque tuyo. Socórrelo y atiéndelo, te lo pido. Y desde ya te pedimos que nos hables el día de hoy y seas tú propicio, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en él. Dilo conmigo, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí. ¿Cómo? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso. Yo cantaré, di conmigo. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor, es del Señor. Conmigo, es del Señor. ¡Vamos! Es del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La victoria es de nuestro Dios. Tú dirás, está muy alegre, ¿verdad, pastor? La verdad que yo siempre me siento contento. Yo siempre veo la victoria de Dios y le pido a Dios que tú la puedas ver siempre en todo lo que hagas en tu vida. Y es por eso que traemos ahora este tema de esta nueva serie que seguramente te va a hablar como a mí me habló fuertísimo. ¿Cómo alcanzar el premio, el supremo llamamiento, el premio de la victoria, el premio de la meta? Y efectivamente la escritura hace referencia de que el Padre nos anima a que por nosotros podamos perseverar para poder alcanzar lo prometido. Y obviamente el premio, pues lo vamos a estar viendo a lo largo de estas enseñanzas, pero son galardones que tenemos que anhelar. Y está inspirado por las Olimpiadas. Bueno, la vida es una serie de competencias y nosotros tenemos que ser competitivos para poder alcanzar y ser mejores siempre. Yo te animo a que tú le puedas pedir a mi Padre, Señor, dame la instrucción, ilumíname, cómo poder alcanzar lo prometido. Y bien, por supuesto, hay retos en la Escritura. Mira cómo dice la Escritura en 1 Corintios 9, 24 y 25. Dice de esta manera
la palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Entonces, viene Pablo y aquí anima, corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, aquel que se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquellos que lo hacen en la carne, pero nosotros, los espirituales, obtenemos una corona incorruptible. Aleluya. Mira, que tú puedas hoy decirle, Señor, yo quiero correr para alcanzar esa corona incorruptible, para poder alcanzar, Señor, esa corona de gloria que está destinada, preparada para los que perseveran y a los que creen en su palabra y en lo que Él ha dicho y Él ha prometido. Y por su pueblo, por supuesto que esta carrera, pues como lo dice Pablo en esta, no es fácil, hay que aprender a abstenerse. Y hoy, bueno, en esta serie de temas de los discipulados vamos a estar aprendiendo de qué me tengo que abstener para poder alcanzar esa corona. Cuando uno mira aquí corona, tú pensarás tal vez que es como esas coronas estriadas con puntas, pero no, generalmente esta es una reflexión a una corona como de laurel. Esas coronas, en ese entonces, la victoria, la corona que se le daba al vencedor era una corona como de hojitas, se llamaba pues de laureles, trenzado. Y de esa manera ellos se sentían victoriosos. Que tú puedas obtener tu corona. Y vamos a estar aprendiendo qué tipo de coronas son las que el Señor ha prometido a su pueblo. Y pues el premio mayor es entender que el supremo llamamiento es Cristo Jesús en nosotros. Y que podamos nosotros, pero aguerridamente, así como uno pelea por algo que ama. Por ejemplo, ¿quién de los que me está escuchando, si sabe que su hijo está atravesando o algo que a ti te duele, no sacas los colmillos, así como yo le digo a muchos, tienes que sacar los colmillos por tu matrimonio. Tienes que pelear por levantarlo. Pues nosotros igual tenemos que pelear y buscar la forma de alcanzar este supremo o llamémosle esta corona llamada supremo llamamiento que aparece en este verso, Filipenses 3, 13 y 14. Mire cómo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Diga conmigo, me tengo que extender por delante. Tengo que tener visión hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero alcanzar una meta en mi vida. Yo quiero poder tener ese galardón que tú tienes. Por supuesto que no es algo, llamémosle, fácil, pero de lo que sí te puedo asegurar es que la vida cristiana, como mi Señor Jesús lo decía, mira, es un yugo, o sea, llevad mi yugo. Pero date cuenta que si nosotros tenemos a Cristo Jesús con su Santo Espíritu, ese yugo se va a volver ligero. Mi carga es ligera, dice.
va a ser un yugo que no va a ser como de angustia porque soy cristiano. No, que si vamos a pasar angustias, posiblemente vamos a tener que pasar ciertas circunstancias adversas que no son agradables, pero con Cristo, teniendo el yugo de Cristo en nosotros, ten por seguro que toda prueba se puede superar. Hoy vamos a escuchar ese término que dice prueba superada. Y cada vez que tú encuentras una meta que has vencido, eso solo fortalece tu ser interior. Que tú puedas decir, yo necesito de ti para poder fortalecer ser interior. Y ahora que estuvieron estos Juegos Olímpicos y tuve la oportunidad de ver algunos partidos, a mí me agrada mucho ver el voleibol, por ejemplo. Y podía yo observar que cuando el equipo, y eso era muy común en todos los equipos, pero que cuando ellos fallaban algún punto, los del equipo, en lugar de decirle al que lo falló, perdimos un punto por tu culpa, o hacerle una mala cara o un mal gesto, no, inmediatamente todos se agrupaban al centro de su área y decir, vamos a alcanzarlo, la próxima va a estar mejor, vamos a poder, vamos. Y hoy te animo, tú puedes, vamos a alcanzar la meta y vamos a poder ver una victoria en Cristo Jesús fabulosa, una victoria hermosísima. Y por eso es que cuando uno piensa en este tipo de eventos atléticos, Pablo hace alusión, hace referencia a estos. Cuando él dice acerca del creyente que él tiene que tener ciertos niveles de estatura, y habla de que le habla a Timoteo diciéndole, tú tienes que comenzar como un agricultor, luego para ser un atleta, pero luego para llegar a ser un soldado, porque el soldado pues agrada al que lo contrató, dice. Pero cuando habla del atleta, que es este verso que tiene aquí en su pantalla, dice así, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Y aquí nos hace pensar tanto de que para poder alcanzar esos galardones de Dios, tenemos que seguir ciertas reglas. Y eso dando a entender de que hay, obviamente, impedimentos que puedan provocar que no nos ajustemos a estas reglas. Hay impedimentos que no nos van a permitir poder prepararnos para poder llegar a ese supremo llamamiento que llamamos o alcanzar el premio que se menciona en los versos que hemos visto. Entonces, cuando hablamos de esto, de cómo poder alcanzar ese supremo llamamiento o ese premio de acuerdo a las reglas, tenemos solo lo que nos puede pensar es, entonces yo tengo que reconocer qué me puede impedir, por el cual, qué impedimentos pueden haber en los cuales no me puedan hacer llegar a este premio. Y pues prácticamente esto es lo que vamos a estar estudiando en estos próximos miércoles. Dice entonces, ¿qué impedimentos nos pueden impedir? Y aquí tengo una serie de impedimentos que vamos a repasar para que tú puedas ver, tú te puedas identificar. Si tú sabes que tú atraviesas alguno de estos, pues vamos a estar orando para que este impedimento pues se desvanezca en tu vida o tú puedas tener el control o el dominio propio para poderlo sojuzgar,
Por ejemplo, el miedo, la amargura, el afán, el enojo, el odio, la envidia, la ignorancia, la incredulidad, el menosprecio, la avaricia, el orgullo, el sentirnos indignos, la religiosidad, el dolor del luto, el no escuchar, el no saber pedir, ser testarudos y los prejuicios, ¿verdad? Que algunos pues se puedan relacionar unos con otros, pero en todo sentido, cada uno de estos tiene una, eh, nos pueden ser alusivos a una verdad en nuestra vida. Y tú dirás, mire, yo soy libre de todo esto. Bendito sea Dios, pero a lo mejor alguna de las personas que tú conozcas pueden estar atravesando alguno de estos impedimentos y qué mejor que tú te levantes por ellos. ¿Sabes que hemos enseñado de cuán hermosos son los pies de aquel que se pone a la brecha? Dice el Señor, que anda buscando quién se pone a la brecha por esta, llamémosle, por este mundo, por su iglesia, por aquellos que están pasando prueba, alguien que se va a poner a la brecha. ¿Para qué? Para que pues estas pruebas pasen ya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar esto? Bueno, hay que pagar un precio, como Pablo lo mencionaba, absteniéndose. Pero dicen los versos en 1 Corintios 9, 26 y 27, que es la continuidad del inicial, dice así: por tanto, de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, o sea que no es a lo loco, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. Diga conmigo, tengo que pagar un precio, tengo que exigirme. Dice después, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Qué lindo poder decir, he pasado una prueba de adversidad y he terminado la prueba, pero me levanto con la cara en alto, sabiendo que Dios está conmigo, que mi Padre está conmigo. Ahora con esta pandemia, realmente muchos hemos atravesado algunos de los factores que fueron duros, y algunos factores podrían haber sido, en algunos fue por ejemplo la pérdida de algún ser querido, en otros fue la pérdida de un trabajo y están pues ahí todavía buscando ingresos por medio de actividades diversas. Otros, por ejemplo, la pérdida fue tal vez después de estar tanto tiempo con sus seres queridos, se desgastó esa relación y en lugar de canalizarlo de una forma adecuada, pues tal vez hubo un mayor distanciamiento. Pero lo más delicado es aquellos que después de estar tanto tiempo alejados de la comunión, de estar cerca con el Señor, de buscar al Señor en la iglesia y acostumbrarse a buscarlo por medio de los medios, pues que nosotros ahora le llamamos normales, pero se apaga el espíritu. Pero hoy yo te vengo a animar. Vamos en el nombre de mi Señor Jesús a reconocer cada impedimento que nos está quitando la visión, la meta para poder alcanzar ese premio que tenemos por delante. Entonces, claro, vamos a entrar ahora a lo que nos puede impedir. Y disfruta este discipulado porque el premio está por delante y ten por seguro que
algo bueno tiene el Señor con nosotros. Bueno, entonces el primer impedimento que vimos fuera el miedo o el temor. Y por supuesto que ahora es cuando más hemos visto cómo es que las noticias, las voces de los medios nos tienen tienen de rodillas a muchas personas. Increíble, ¿verdad? Cómo es que una noticia puede ser tan agresiva y ha hecho que muchos tengan pavor en este. Pero yo quiero decirte que en el nombre del Señor Jesús, nosotros podemos circuncidar nuestros oídos, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que todas esas voces, en lugar de debilitarnos, nos fortalezcan. El ejemplo fue, por ejemplo, el que traigo hoy es de el pueblo de Israel con aquel gigante, aquel paladín. Y usted dirá, ya sé quién es. Goliat, por supuesto. Y usted ya sabe la historia de David. El grande, el chiquito. Y de esta manera nosotros podemos asociar igual. El grande son las noticias, todo lo que escuchamos. Y el pequeño eres tú. Pero la diferencia es que el pequeño tiene el Espíritu de Dios. Dice en 1 Samuel 17:6, con relación a Goliat, que durante 40 días, este filisteo venía mañana y tarde, presentándose y desafiando al pueblo de Israel. Y él venía a decirle, ¿será que no hay alguien de ustedes que sea hombre, que sea un guerrero, que venga conmigo? Cuando uno mira los versos anteriores, dice que el pueblo de Israel cada día salían alineados para la batalla. Y los filisteos, en lugar de alinearse a la batalla, lo que sacaban eran a este hombre. Y cuando este hombre les hablaba, dice que conforme pasaban los días, la fuerza del pueblo de Israel se fue debilitando. Tanto es así que en el verso 24 dice, ya cuando todos los hombres, ya después de 40 días, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, ya no podían estar en fila para batallar. Sino que el hombre parado, ellos ya dieron la vuelta y tenían gran temor y quedaban desfallecidos. Bueno, usted sabe la historia. David es el que lo desafió y el que le cortó la cabeza. Pero aquí el mensaje es, ¿qué voces escuchas tú todos los días? ¿Qué voces? Hay voces que nos pueden desgastar. No estoy diciendo que ahora no te metas a escuchar noticias. Claro, puedes escucharlas, pero ¿qué es la voz que te mueve? Deja que la voz que te mueva es la del Espíritu de Dios. Porque si no, te va a debilitar. Y después, cuando oigas una noticia, hoy es la variante Delta y posiblemente vaya a salir después la Epsilon o cualquier otra, pues si no estás preparado para la batalla, esto nos va a debilitar. Mire un ejemplo más con relación al miedo, porque el miedo también inhabilita. O sea, así como vimos que debilita, también te quita tu habilidad para hacer algo espiritual. Y aquí voy a hablar acerca de aquel caso de cuando un hombre, un señor, un amo, sale de viaje y viene y dice, bueno, voy a estar tiempo fuera, le voy a dejar, esa era una palabra que dio Jesucristo, parábola, ahora le voy a dar a mis siervos de mi patrimonio para que lo trabajen, para que cuando yo esté fuera, pues no se pierda el rendimiento de ese patrimonio. Y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento.
Y dice que posteriormente, cuando vino a pedir cuentas, el de 5 pues le trajo otros 5, el de 3 otros 3. Y él felicitó y animó, le dijo, ustedes llegaron llegaron a lo que se les pidió, llegaron a la meta y los recompensó. Pero al que le dio 1, mire, y solo de pensar en que tenía que esforzarse, el que tenía que hacer un sacrificio por lo que le dieron, ¿qué es lo que sucede? Que le entró temor. Y dice de esta manera, mire Mateo 25, 24, 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, vamos a poner este tamaño, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Y aquí hay un problema. Él podría conocer una faceta del Señor, que era un hombre radical, que tenía cierta perspectiva de dureza, pero no conocía la otra perspectiva, que era un hombre justo, un Señor pues, que extendía misericordia. Y dice ahí que ciegas donde no sembraste y recoges donde no espartiste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí te lo devuelvo. Entonces, el Señor viene y le dice, mal siervo, inútil, realmente te confié mi patrimonio porque te escogí. Te escogí como alguien que podía haber hecho algo con ese talento. Y sabes qué lindo en esto, porque si analizamos digamos, la cantidad de talentos que le dio a cada uno de los siervos, podríamos compararlo como que Dios nos permite que cada uno de nosotros atravesemos pruebas distintas de diferente manera. Por ejemplo, yo puedo ver a algunos que atraviesan pruebas cuando se meten a hacer proyectos pero llamémosle proyectos de mucho costo, digámoslo si fuera monetario, ¿verdad? Y lo hacen bien, con una fe excesiva, y lo hacen bien. Y hay otros que no tienen esa capacidad, ese dunamis se llama entonces el Señor le dice, conforme a tu capacidad te voy a dar, y a otro le dio 3, y al que le dio 1 le dijo, yo por lo menos vi en ti que podías hacer algo. Y yo te quiero hoy decir, amado hermano que me escuchas, Dios ha visto en ti que tienes algo, tienes una capacidad. Entonces, no permitas que el miedo te inhabilite. Levántate y no importa lo que estés atravesando, puedas decirle, Señor, habilita en mí para lo que tú me has dado, yo lo pueda multiplicar. Y a todos nos ha dado el Señor diferentes talentos o dones o capacidades. Qué lindo, ¿verdad? Poder ver este ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora otro elemento, otro impedimento. Y este es la amargura, ¿verdad? ¿Qué es la amargura? Bueno, la amargura se define como una tristeza muy profunda. O sea que de alguna manera la tristeza, el estar triste, tiene niveles. Pero el llegar a una situación de amargura puede entrar a una posición de depresión. O sea, la tristeza puede desanimar, pero la amargura puede deprimir. Y nosotros tenemos que cuidarnos por ejemplo, porque el estar albergados con tanto temor, esto puede amargar. Dice la Escritura que las raíces de amargura, eso lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 5, que las raíces de amargura pueden contaminar a otros. Entonces,
Nosotros, ¿qué hay que hacer cuando empezamos a sentir que hay amargura o una tristeza muy fuerte y eso puede crear hasta resentimiento contra alguien? Hay que cortarla, hay que cortarla. Porque el que vive amargado empieza a tratar de culpar a alguien más de sus problemas y busca ver, ya no, siempre busca culpables en todo sentido. Y esto le pasó a Ruth. Ruth, ¿se acuerdan? Bueno, no es a Ruth, a Noemí, que era la suegra de Ruth. En el libro de Ruth encontramos una mujer que sale con su esposo Elimelech, y esta mujer se llamaba Noemí, que solo sus nombres eran hermosos. Elimelech significa mi Dios es rey, y Noemí significa el gozo o el deseo, el ser deseado, el tener gozo por ese deseo. O sea, es una satisfacción plena. O sea, que es un nombre muy lindo. Pero el palo, cuando esta mujer empezó a recibir, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, vive en una situación con una economía tan mal que tienen que vivir, tienen que salir de su casa e irse a otra localidad, pero ahí encuentra otras personas y aparece Ruth, que era en este caso era la nuera de Noemí, y Ruth pues significa amistad, ¿verdad? Pero cuando uno deja, oiga esto, que los problemas empiecen a minar o echar raíces en ti, y esa amargura se transfiere en un sentimiento de buscar siempre culpables. Mire cómo decía Noemí en capítulo 1, del capítulo 1 de Ruth, verso 20 y 20. Cuando ella ya llega a su pueblo de regreso, pues prácticamente sin su familia y en una economía pues prácticamente a cero. Y dice así, y ella les dijo, ya no me llamen a la gente del pueblo Noemí, que cuando ella llegó, Noemí, qué bueno verte. Llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mara es un diminutivo de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor, el Todopoderoso. Eso pareciera un sarcasmo. Porque está diciendo, yo me fui pensando en un todopoderoso que todo lo puede. Y a mí lo único que hizo fue afligirme. A mí lo único que hizo fue quitarme todo. A mí me consideró, de plano yo soy una pantufla para él. Y yo te quiero decir, tú no eres cualquier caite. Tú eres un hijo de Dios. Y el problema es que cuando la amargura entra al corazón, uno buscamos siempre culpables. Yo te pido en el nombre de Jesús, si tú atravesaste alguna pérdida o de cualquier tipo, de algún ser querido, de alguna pérdida material o de posesión, quita ese sentimiento de que tú no eres amado de Dios y que Dios no te quiere. No es cierto. El Padre permite estas situaciones para ver cómo te levantas en victoria. Y yo lo único que puedo decirte es que veo que muchos se van a levantar en victoria para poder alcanzar la meta. Como dijimos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Ese yugo es fácil y ligera, ¿verdad? Bien, bendito sea Dios porque este impedimento sé que lo podemos vencer. Miremos este otro impedimento. Los afanes de este siglo. Ya hemos estado viendo algunos. Vimos primeramente el miedo, la amargura y ahora los afanes o el afán.
Cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de que nuestra vida espiritual es como, llamémosle así, como una tierra fértil que recibe la palabra. Y dependiendo de los ambientes en que estemos, podemos provocar que esa tierra esté en el camino donde prácticamente no hay tierra negra, o a las orillas del camino, o entre los pedregales, ¿verdad? O, bueno, llamémosle entre las orillas, entre pedregales, o entre la cizaña, o en tierra buena. Entonces el Señor habla acerca de que nosotros debemos de ser una buena tierra para poder darle eco a la palabra, que cuando oigamos la palabra del Señor, esta empiece a dar su fruto. Pero el problema es que cuando estamos muy afanados, afanes puede ser el afán de qué va a pasar si me quedo sin dinero. ¡Ay! El afán de que qué va a pasar si me va a llegar la enfermedad. El afán de qué va a pasar si yo estoy deseoso de alcanzar alguna meta, algún logro. Y el Señor dice, pues, por supuesto, cada uno, si está en mi propósito, va a alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Pero no tienes que afanarte. Y dice Marcos 4, verso 19, de esta manera. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué habla la palabra ahogar? Porque aquí este verso lo ata como que la tierra crece o la semilla cae en una tierra donde también hay otro tipo de hierbas. Y este otro tipo de hierbas lo que hacen es que compiten con la semilla, por fuera trigo, con el trigo que quiere levantarse, y la otra hierba podría ser la cizaña. Y ambos están compitiendo por tratar de ver quién puede prevalecer. Pero la cizaña, que es una figura de los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, pueden ahogar esa palabra, ese trigo, y ya no tiene el fruto que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque quisimos competir en ambos, llamémosle, en ambas fuentes. Si yo te confío, Señor, yo sé que tú me puedes bendecir, pero déjame a mí también salir adelante con mis metas, mis proyectos, mis logros. Y realmente uno no puede, dice la escritura, tú no puedes tener dos señores, porque o aborreces el uno y buscas al otro, y después aborreces el otro y buscas al otro. Y definitivamente el Señor te dice, tú no puedes tener dualidad en tu alma, que como la mojarra, que un día estás aquí, después estás, hoy te sirvo a ti, hoy te sirvo aquí. O sea, no, mejor es mejor, confía y depende en mí. Y verás que definitivamente yo tengo el control de tu vida y vas a empezar a dar fruto para poder obtener, pues vas a poder llegar a tener tus anhelos porque están conmigo, porque nacieron del corazón del Padre, y vas a tener pues la prosperidad y la bendición que Dios tenga otorgada, que Dios tenga preparada en ciertos momentos para cada uno. Entonces, ¿qué le vamos a decir a este impedimento? Fuera los afanes. Bueno, fuera el miedo, fuera la amargura, fuera los afanes. Pero tenemos, bueno, con el afán, por eso es que compite. Cuando uno trata de competir con los afanes, mire cómo dice en Filipenses 4:6 con relación al afán y la oración. Dice así: por nada estéis afanosos.
Como dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplico, en acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es lo que está diciendo aquí? Es que el problema del afán es que te puede impedir a que seas ferviente en la oración. El afán puede ser un obstáculo, así como un impedimento para que puedas alcanzar la meta por medio de oración y súplicas, dando gracias. Vamos hoy a decirle, Señor, quita todo afán para que cuando yo doble rodillas o cuando esté orando a ti, yo tenga la convicción de que mis oraciones llegan al cielo, no porque estoy angustiado, sino porque tengo la seguridad que tú estás oyendo o tú estás escuchando. Aleluya. Amén. Bueno, miren, ¿qué dice si seguimos con otro? Ahorita vamos a ver con otro de los impedimentos. Acuérdense, estuvimos viendo el miedo o el temor, la amargura, ¿verdad? El afán. Y ahora vamos a ver otro que es el enojo. Usted dirá, oye, pero ese es un pecado. Bueno, depende si tú vives enojado continuamente. Porque el mismo Señor también se enojó. ¿No acaso dice que él agarró, dice que él se llenó de un enojo santo, llamémosle así, y empezó a darle barniz a los mercaderes del templo? Y él mismo decía, es que están haciendo de la casa de mi padre cueva de ladrones, mercaderes. Sí, porque lo que pasa es que ellos estaban vacíos, ellos engañaban al pueblo vendiendo. Llegaba el pueblo con su ofrenda, con su corderito, y estos ya estaban de acuerdo con algunos supervisores del templo que llegaban a supervisar el animal. Y cuando agarraban al animal le decían al que venía de lejos con su ofrenda, el animalito, ah, no, esta ovejita no puede ser presentable. Mira, aquí tiene una pequeña, y encontraban algún pequeño detalle o error. Entonces, aquí lo único ya que veniste de tal distancia, lo único que te recomiendo es puedas adquirir una oveja o una ofrenda de las que han sido aprobadas. Y te dirigí al grupo donde ya tenían las mismas ovejas. ¿Y qué hago con esta? Ah, él te la compra. Te la compraba a un precio muy bajo y lo que hacía era meterla al rebaño, ¿verdad? Entonces era la verdad que era una de ladrones, ¿verdad? Iba a decir extorsión, pero no es extorsión, era de confabulación ahí. Bueno, la de corrupción terrible. Bueno, entonces el enojo puede ser bueno, pero depende si tu enojo es en contra de lo que Dios ha permitido. El caso fue de Jonás, que es el verso que puse aquí. Jonás, él era un profeta y Dios le dio una orden precisa. O sea, miren, uno acepta ciertas responsabilidades que Dios te ha dado. Dios te dice, yo te quiero usar en esto, y tú como padre, como madre, o como trabajador o empresario, Él te puede bendecir en lo que haces. Hay algunos que Dios les da la oportunidad, ve y platícale a esta persona de mi palabra, preséntale el evangelio. Y a Jonás Él dio la oportunidad de ir a sentenciar a Nínive porque Él iba a enviarles un juicio. Pero Jonás vino y tuvo miedo, tuvo temor, dijo, yo no voy a sentenciar a un pueblo. No pensando en el amor de Dios. Es que este problema cuando a veces no conocemos el corazón del Padre.
Debemos de aprender a conocer el corazón de Dios. Dios es más amoroso que lo que pensamos. Es más misericordioso. Jonás pensó solo en la severidad como el hombre este del talento del padre. Y él vino, y yo no voy, y se subió a un barco en dirección opuesta a Nínive. Y cuando iba en dirección a Tarsis, Dios manda una tormenta, de tal manera que dice que los marinos estaban deseosos o sea, estaban desesperados porque decían, aquí nos vamos a morir, deseosos de esperar una respuesta. Y fue el capitán que dijo, pero aquí hace falta alguien. Y cuando fueron al camarote de Jonás, el muchacho durmiendo, lo sacan, lo tiran, lo agarra un monstruo, él llega a Nínive, predica lo que tiene que hacer y posteriormente él viene y se va dice que a una parte alta que tenía vista a Nínive. Yo me da impresión que llegó Jonás a decir, bueno, ya cumplí. Vamos a ver cómo Dios manda el chicharrón, cómo les manda el fuego y se hacen chicharrón, ¿verdad? Y él estaba, imagino, con su silla y tal vez su coco y sus lentes oscuros en primera clase con sus poporopos. Y de repente, Dios dice, no los voy a destruir porque se arrepintieron. Y le ha entrado a él una congoja tal que empezó a desear morirse. Y entonces Dios le manda hace crecer una calabacera, le llama, ahora una planta con una hoja grande y le dio para que tuviera sombra. Y él se tranquilizó. Pero cuando vio, Señor, esto dijo, todo es reactivo. Vio que lo iba a perdonar, se molesta. Ahorita le está cayendo el sol, se molesta. Viene Dios y le quita la planta. Entonces dice aquí el verso 8, mire cómo dice Jonás 4, 8 y 9. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y empieza, ahora miren, solo porque le caía el sol. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿qué hago contigo, verdad? Te enojas solo por una planta que te daba sombra y ya no te da. Y me dices que te enojas por esto hasta la muerte. La verdad es que el que tiene un carácter o no logra dominar la emoción del enojo puede hacer algo insensato, cosas insensatas. Y muchas veces, sobre todo, hay que cuidarse porque podemos nosotros hacer cosas que no son correctas, inapropiadas. Eso me hace pensar, imagínense que nosotros vivimos en una ciudad, en ciudades donde el tráfico en la mayoría de ciudades principales es insoportable. Entonces, sé de personas que para poder llegar a su trabajo tienen que salir a veces 2 horas, 3 horas antes para poder estar, imagínense, en 1 hora en su vehículo o en el bus para poder llegar a cumplir sus labores. ¿Y qué hace uno en ese tiempo? Lindo sería poder ministrarse orando, leyendo la escritura para que la palabra te dé ánimo. Pero hay algunos que lo que hacen es tratar de afanarse, angustiarse, y hacen que el miedo, la amargura o las circunstancias de la vida llenen sus corazones. Y el problema es que cuando van en ese vehículo, si viene alguien y les bocina atrás, pip, 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 porque él se quedó pensando en un semáforo y no reaccionó,
generalmente yo he visto situaciones en la calle, incluso noticias, de personas que reaccionan agresivamente y un enojo escondido y pueden hacer cosas que no son correctas. Algunos se levantan queriendo resolver algo a golpes. Por eso es que se le dice mucho a los padres que viven en casa cuando tienen niños que lloran mucho y el padre está viviendo una angustia, que no descargue su enojo, su ira sobre los hijos. ¿Sabes que la escritura dice en Efesios capítulo 5, no se ponga el sol sobre vuestro enojo cuando el Señor, bueno, Pablo aquí está dando una reflexión a los matrimonios. Dice que, déjeme buscarlo, porque realmente me parece que es muy interesante con relación. Sí, en Efesios capítulo 4, verso 26 y 27 dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. O sea que lo que está diciendo es que si tú tienes alguna rencilla con tu pareja, resuélvelo. No permitas que caiga el sol con ese enojo y se acuesten de espalda a espalda. Ahora, porque de espalda a espalda, si ustedes se terminan acostando con ese enojo espalda a espalda, lo que los va a despertar son los cachos del diablo en medio de ustedes. Por eso es que dice, no deis lugar al diablo, ni deis oportunidad al diablo. Qué interesante, ¿verdad? Sobre el enojo. Bueno, rápidamente me voy. Tenemos otro que es el odio y el perdón. Este tiene que ver con José. Y dice que José, usted se acuerda que él fue vendido como esclavo, él vivió como preso, pero cuando Dios lo levantó y lo puso como primer ministro, dice la escritura misma que él dijo así a la hora de tener sus hijos. Esto es muy interesante, cómo es que lo dijo así. Vaya conmigo, dice así. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces aquí da a entender que ese rencor, ese odio que él tuvo contra sus hermanos porque lo vendieron como esclavo y después a consecuencias de esto él terminó preso, ¿verdad? Y él mismo decía, yo estoy aquí y no entiendo por qué, pero Dios sabía por qué y lo puso en eminencia. Y él cuando vio que estaba en eminencia en todos esos procesos, él sabía que estaba confiando en la mano de Dios. Y para poder hacer la labor que Dios le mandó, primero tenía que olvidar, tenía que perdonar y olvidar para que ese enojo se disipara totalmente, para poder ser fructífero, que es el nombre de su segundo hijo. Bueno, sigamos rápidamente. Porque dice en Proverbios 15:17, dice así: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Donde hay odio, ¿verdad? Aleluya. Es mejor tener una casa donde hay amor que, dice otro verso, es mejor un lugar pues es mejor vivir en el techo de una casa con la lluvia que vivir con una mujer iracunda, dice, en un gran salón.
Y aquí dice, mejor es de tener, aunque sea solo verduritas, pero con amor, que tener todas las viandas, pero donde hay odio. Es mejor perdonar, aprender a perdonar. Bien, ya estamos por terminar y vamos a ver uno de los últimos que tenemos, sí, el último es la envidia, ¿verdad? La envidia, ahí sí que, como dice aquella expresión, si la envidia fuera tiña, algunos fueran tiñosos, dice. Pero aquí vamos a hablar el clásico de José, ya que estamos hablando de José. Muchos dicen que el éxito de José fueron sus sueños, pero yo he creído que el éxito de José fue la palabra que él retuvo, porque a lo largo de sus episodios, cuando estuvo esclavo o estuvo preso, él se mantuvo siempre confiando. Dios estaba con él. Y lo único que puedo ver es que si Dios estaba con él es porque él tenía esa fe, esa convicción, él tenía esa comunión de saber que Dios estaba con él. Y él solo pudo haber aprendido de esto estando a los pies de su padre cuando él les hablaba el escrito. Pero cuando él se levantaba con esa fe, diciendo, Dios está conmigo, Dios le empezaba a mandar sueños, que él iba a tener gobierno sobre sus hermanos. Y sus hermanos le tenían una envidia. ¿Qué significa esa palabra? Desear lo que le tiene el otro. Que no podían aceptar que éste pudiera tener esas revelaciones de Dios. Entonces, dice en Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia. Y su padre meditaba, él decía, qué raro que mi hijo tenga ese tipo de revelaciones de parte del padre. En lugar de tener yo envidia, mejor le voy a tener respeto. Y el problema de la envidia es que también ciega, así como vimos los otros que el temor inhabilita, o sea que vimos que el amor debilita e inhabilita, vimos que la amargura le echa la culpa a alguien, los afanes no te permiten orar adecuadamente, pues el enojo te hace hacer cosas insensatas, la envidia también te hace errar, porque estos en su dolor contra el hermano decidieron entonces conspirar para matarlo. Y realmente ahí fue donde ellos, pues había, o sea, imagínense que la escritura dice que ellos deseaban matar, pero vino Rubén y dijo, no lo maten, no lo maten. Y gracias a Dios que pues lo que hicieron fue venderlo, pero para un propósito que Dios tenía. Bueno, dice Job 5:2 de esta manera. Es cierto que al necio lo mata la ira. Por supuesto, la ira hace cosas, el enojo hace cosas terribles. Pero mire, el codicioso lo consume la envidia. Cuando uno desea lo que el otro tiene porque siempre anda viendo sobre el hombro lo que tiene el vecino, la codicia, yo quisiera esto, y eso puede amargarte, puede llenarte de odio, puede llenarte de tristeza inclusive por tenerlo. Yo quiero orar por ti, quiero terminar esta reunión orando para que Dios, algunos de estos impedimentos sean eliminados de tu y tú te levantes para que tú puedas ver la victoria en todo esto. Él se levante por ti en todo esto. Aleluya. Bueno, mis amados, ahí donde estás, yo tengo la confianza que Dios quiere darte la victoria. Si tú estás atravesando ahorita adversidades, obstáculos que no te permiten ver, tener claridad del propósito de Dios y no puedes alcanzar lo que Dios tiene, yo quiero orar hoy por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos.
Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano y lo cubro con tu sangre preciosa y sobre todo te pido que seas tú la luz para que él pueda alcanzar la victoria y pueda alcanzar su meta y pueda recibir el galardón que tú le tienes. Te lo pido. Desde ya reprendo la enfermedad, echo fuera la escasez y que tu espíritu resuelva cualquier conflicto en su hogar, en su trabajo, en lo que tenga. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Con esto terminamos esta primera parte y los veo el domingo. Bendiciones.